Buenas tardes a todas las personas que habéis decidido compartir esta tarde esta charla con Joana Riaño sobre ensayos clínicos. En nombre del Colegio Oficial de Biólogos y como directora técnica os doy la bienvenida. Nos gustaría conoceros un poco mejor antes de empezar la charla y si pudieseis responder en el chat si estáis estudiando, qué grado y en qué curso estáis, si estáis en primero, en segundo, en cuarto, y si habéis terminado vuestros estudios, qué grado habéis hecho, el año de finalización y si perteneces a un colegio oficial de biólogos, ¿vale? Bueno, Joana va a estar hablando durante media hora, tres cuartos, explicándonos su experiencia y su visión de los ensayos clínicos, que son todavía unos grandes desconocidos en el mundo y en el ámbito de la biología. Y luego, si hay algún área que no ha abordado o que os gustaría profundizar, pues a través del chat podéis dirigirle las preguntas que ella os contestará. En principio, tenéis que tener apagado el audio y el vídeo y hacer las preguntas a través del chat. ¿De acuerdo? Pues nada, Joana, yo encantada de tenerte aquí. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Eres una gran profesional que desde el 2006 llevas 15 años trabajando con ensayos clínicos. Ya sé que vas a explicar toda tu trayectoria, que es muy potente, pero sobre todo vas a compartir con todas las personas presentes tu pasión por los ensayos clínicos y porque es un nicho en el que debería haber muchos más biólogos de los que hay. Y sin más, te dejo Esto, la palabra, apago el vídeo y estoy aquí contigo, ¿vale? muy bien. Venga, hasta luego. Gracias, Rita. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradeceros vuestra participación en esta charla y el interés mostrado en torno a los ensayos clínicos y sus perfiles profesionales. Por supuesto, al Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi por hacerlo posible y siempre es un placer colaborar en este tipo de iniciativas. En esta hora que vamos a compartir, voy a dar una visión muy general de los ensayos clínicos, cuál es su dinámica de realización, que nos permita un poco situarnos en este ámbito. Haremos un repaso por los perfiles profesionales implicados en su desarrollo, desde el inicio hasta su realización en los centros sanitarios, así como las funciones que realizan. Abordaremos la formación y la experiencia que se requiere para estos puestos, así como las estructuras y entidades en torno a los ensayos. Y abriremos al final un turno de preguntas y comentarios que me gustaría que fuera distendido y en el que pudiéramos comentar todas aquellas cuestiones que os surjan. ¿Vale? Bueno, pues como comentábamos en primer lugar, decir que en este último año hemos sido testigos de cantidad de noticias que hablaban de ensayos clínicos, en este caso realizados para buscar tratamientos para la COVID-19 y sobre todo para probar la eficacia y la seguridad de las vacunas con las que nos íbamos a proteger del virus SARS-CoV-2. Y hemos ido pasando por distintos estadios en la realización de los ensayos clínicos. Esta pandemia mundial, además, ha puesto en valor el papel crucial de los ensayos clínicos en la sociedad y su importancia para llevar nuevas opciones terapéuticas eficaces y seguras a los pacientes en el menor tiempo posible. La realización de cada uno de estos ensayos, yo solamente os he puesto una pequeña muestra, pero hay cientos, es un proceso muy complejo, largo, también muy costoso y que implica a un alto número de profesionales. Esta misma mañana, en una charla a la que he asistido, Farmaindustria, que engloba las principales empresas del sector farmacéutico, avanzaba los datos de su último informe BEST y ponía de manifiesto la actividad de investigación clínica realizada. Nuestro país, cuarto del mundo y primero de Europa en ensayos clínicos contra el coronavirus. Esto ha sido posible gracias al esfuerzo que se ha hecho en los últimos años en este sentido y al elevado número de profesionales altamente capacitados para la realización de ensayos clínicos. Pero es importante ver qué es un ensayo clínico. Bueno, pues según la definición más ampliamente aceptada, que es la que da la Organización Mundial de la Salud, un ensayo clínico es cualquier estudio de investigación que asigna prospectivamente a participantes humanos o grupos de humanos a una o más intervenciones relacionadas con la salud para evaluar los efectos en los resultados de salud.
Un ensayo clínico, por su naturaleza, interfiere en lo que es la práctica clínica habitual. Estas intervenciones incluyen, pero no están limitadas ni restringidas a las drogas o medicamentos, a células y otros productos biológicos, a procedimientos quirúrgicos, procedimientos radiológicos, dispositivos, tratamientos conductuales, cambios en el proceso de atención, cuidados preventivos, etc. Pero es verdad que el ensayo clínico que más habitualmente estamos acostumbrados a escuchar en los medios de comunicación y quizá en nuestro entorno el más conocido es el ensayo clínico con medicamentos. Este tipo de ensayos clínicos además están muy regulados por el Real Decreto 1090/2015 y estos son los más numerosos. Respecto a ellos, es un estudio clínico que cumpla cualquiera de las siguientes condiciones: que se asigna de antemano al sujeto de ensayo una estrategia terapéutica determinada, que no forma parte de la práctica clínica habitual, como hemos comentado. La decisión de prescribir los medicamentos en investigación se toma junto a la de incluir al sujeto en el estudio y se aplican procedimientos de diagnóstico o seguimiento de los sujetos de ensayo que van más allá de la práctica clínica habitual. Y el desarrollo de estos se diferencia en fases. Es importante, antes de hablar de los perfiles profesionales, que hagamos esta revisión un poquito global de lo que son los ensayos clínicos para que después podamos focalizar mejor cómo los profesionales y estos perfiles trabajan en ellos. El desarrollo de un nuevo medicamento pasa por diferentes etapas. Es un proceso que dura alrededor de 10-12 años de desarrollo. Antes de iniciarse los ensayos clínicos en humanos, hay que pasar por toda la etapa preclínica y aproximadamente de unos 10.000 compuestos testados, solo 250 pasan al denominado Death Valley, el Valle de la Muerte, para iniciar los ensayos clínicos en humanos. Los ensayos clínicos con medicamentos se dividen en fases, como avanzábamos antes. La fase 1 se realiza en un número muy bajo de individuos y, salvo determinadas patologías oncológicas o pediátricas, se realiza en sujetos sanos. Estos ensayos clínicos fase 1 lo que tratan de testar es la seguridad de los fármacos, se recogen muchos datos y se hacen en un número bajo de personas, porque al final tienes que evaluar la toxicidad del medicamento que estás testando. Si estos datos son positivos, pasan a lo que denominamos la fase 2 de los ensayos clínicos, donde ya lo que se trata es de valorar la eficacia del fármaco. Se ajustan las dosis necesarias, se amplía el número de pacientes sobre los que se testa y si estos datos demuestran que también son positivos y el fármaco es eficaz y es seguro, se pasa a la fase 3 de los ensayos clínicos, donde ya lo que se quiere es confirmar la efectividad de los fármacos, ampliar el número de pacientes sobre los que se prueba este fármaco, con lo cual se obtienen mayores y mejores datos, tanto de seguridad como de eficacia, y generalmente se compara también con otros tratamientos disponibles en el mercado. Si todo esto ya es positivo, entonces esos fármacos son comercializados y tras su comercialización se pueden realizar ensayos clínicos de fase 4, donde lo que se trata es de obtener datos adicionales después de la aprobación. Suelen ser ensayos a más largo plazo y bueno, pues siempre reflejan datos adicionales. Normalmente en los ensayos de fase 3 suelen ser pues, más de 300 pacientes, en torno a unos 1.000 pacientes es lo habitual. En el caso de los ensayos clínicos con las vacunas de coronavirus han sido muchísimos más pacientes para poder tener datos fiables de un buen número y poder hacer ese rolling review, que es el análisis en tiempo real de los datos obtenidos de los ensayos clínicos. Aproximadamente el 70% de los medicamentos que han realizado la fase 1, después de esos 250 que decíamos que habían pasado desde las fases preclínicas, ese 70% pasa a la siguiente fase, pero se van cayendo medicamentos conforme no cumplen los criterios necesarios de seguridad,
fundamentalmente, y también de eficacia, es decir, que sean fármacos eficaces. Estas fases que hemos visto es un proceso muy regulado, normativamente muy definido y muy estricto, y se ha de ser muy riguroso en su realización, con muchos procesos internos de control en su desarrollo y en la calidad de los datos recogidos. Por ello, las autoridades regulan su realización y, como podéis ver en esta diapositiva, existen 3 requisitos comunes para llevar a cabo un ensayo clínico. Un comité de ética que revise los aspectos éticos y la pertinencia de realizar ese ensayo clínico, eso siempre. Un acuerdo con la institución que refleja la aprobación de la dirección del centro y que se materializa mediante un contrato. Y aquí depende de las comunidades autónomas, tienen sus modelos de contrato donde se recogen todos los aspectos de la ejecución del ensayo clínico. Y luego la autorización del ensayo por la EMS, que es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Esto siempre que sea un ensayo clínico con medicamentos o con productos sanitarios. En la realización de ensayos clínicos hay distintas entidades implicadas en donde van a trabajar los profesionales que participan en los ensayos clínicos, que pueden estar o bien contratados directamente por estas entidades o bien trabajar de manera autónoma, pero vinculados con alguna de ellas. Respecto a la industria farmacéutica o empresas tecnológicas, son las que promueven los ensayos clínicos en su mayoría, porque tienen la financiación y la necesidad y el interés de realizarlos fundamentalmente. Las CRO son organizaciones de investigación por contrato que son contratadas por estos laboratorios o empresas tecnológicas para delegar en ellos las funciones de realización del ensayo. Y luego tenemos los institutos de investigación sanitaria o fundaciones que están siempre vinculados a centros hospitalarios y que a través de sus plataformas de investigación clínica o unidades de ensayos clínicos realizan los ensayos clínicos. Y por último tenemos los hospitales o centros sanitarios como centro esencial de realización de los ensayos clínicos. Por tanto, para realizar los ensayos clínicos tenemos la figura del promotor, con diferentes perfiles que luego veremos, y luego la del equipo del centro sanitario, también con diferentes perfiles profesionales. De todos ellos vamos a conocer un poquito más a continuación. Estos son los perfiles más frecuentes en la realización de ensayos clínicos, a los que se accede en su mayor parte desde licenciaturas, grados en ciencias de la salud y del sector de las biociencias. Pasaremos por encima de aquellos que exigen una formación específica, como es el de enfermera de ensayos clínicos. Una enfermera de ensayos clínicos puede hacer, como vemos ahí, de enfermera porque hace valoraciones a los pacientes y funciones propias de su formación, de su grado, pero también puede hacer de los otros perfiles como de CTA, de Data Manager, de Study Coordinator, que veremos a continuación. Lo mismo pasa con el farmacéutico de ensayos clínicos. Si es un farmacéutico de farmacia hospitalaria que está en un servicio de farmacia, tiene que tener obligatoriamente esa formación y su labor solamente la pueden hacer farmacéuticos. Pero si ese farmacéutico se quiere trabajar en el resto de perfiles, también puede. De todas maneras, lo que vemos en la práctica real es que la mayor parte de estos perfiles están siendo los promotores y empresas contratantes, lo que están demandando son fundamentalmente biólogos, bioquímicos, licenciados en el sector de grados en el sector de biociencias. Disculpadme si hablo muchas veces de licenciados, pero yo no pertenezco a los nuevos planes de estudios que hablan de grados, sino de licenciatura, y se me va un poquito lo de las licenciaturas. Bueno, la figura de promotor, ¿no?, que veíamos aquí arriba, no vamos a profundizar demasiado en él porque no es el objeto de esta charla, pero sí que tenemos que situarnos respecto a él. Simplemente decir a grandes rasgos que se responsabiliza del ensayo, incluyendo su organización, su comienzo y su financiación. Es el individuo, empresa, institución u organización responsable de iniciar, gestionar y financiar un ensayo clínico. Tiene interés, por tanto, en su realización, firma las solicitudes de autorización dirigidas al Comité Ético de Investigación y a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
y puede ser, en el caso de ensayos comerciales, un laboratorio farmacéutico o una empresa tecnológica, puede ser una asociación o sociedad científica o grupos cooperativos, o puede ser un individuo o una institución sin interés comercial para realizar lo que denominamos ensayos independientes o académicos. Respecto a la CRO que comentábamos antes, es una organización de investigación por contrato y se encarga de las tareas que le delega el promotor, aunque la responsabilidad última siempre es de este. Bien, en el siguiente perfil que vamos a tratar, el investigador principal e investigador colaborador, no es habitual que haya profesionales que no sean médicos. Sin embargo, con la adición de terapias génicas, terapias celulares, el auge de la medicina personalizada y la adición de análisis genéticos en el contexto de los ensayos clínicos, cada vez es más frecuente la incorporación de perfiles no médicos y que sean biólogos como investigadores colaboradores. Y se está notando mucho en que los ensayos clínicos están profundizando en análisis de biomarcadores y en muchas cuestiones, como os he comentado, que hacen que se formen equipos multidisciplinares con la incorporación de bastantes biólogos en este caso. De manera general, el IP es el investigador responsable de un equipo de investigadores que realizan un ensayo clínico en un centro de ensayos clínicos. Es un profesional sanitario que tiene que estar suficientemente cualificado y con la necesaria experiencia clínica, que dirige la realización práctica del ensayo clínico en un centro investigador. Entre sus características debe estar cualificado por sus estudios, formación y experiencia para asumir la responsabilidad del correcto desarrollo del ensayo clínico. Y esto que se dice del investigador principal, de que debe estar cualificado por sus estudios, formación y experiencia, es aplicable a todos los perfiles que vamos a ver a continuación y en el que los biólogos están, biólogos, y repito, y sector biociencias y profesionales en ese ámbito, de manera general, tienen que tener esa formación en investigación clínica y en ensayos clínicos. Y sobre todo, como investigadores, cumplir con el protocolo acordado con el promotor. Respecto al investigador colaborador, bueno, pues persona encargada de la realización del ensayo clínico en un centro de ensayos clínicos, formando parte del equipo investigador, lo que decíamos antes. Cada vez más equipos multidisciplinares formados por diferentes perfiles profesionales y no solo por médicos como ocurría hace 15 años, por ejemplo. En el siguiente perfil vamos a ver la figura del monitor que tenéis arriba a la izquierda. Nos vamos a detener en este perfil profesional, ya que es una profesión con gran salida profesional, un puesto en el que hay mucho movimiento profesional y desarrollado en su mayor parte por biólogos, bioquímicos, etcétera, también farmacéuticos, y es un puesto muy demandado actualmente. Perdonad que he ido para atrás. Vale. Respecto al monitor, como decíamos, perfil muy demandado y es un profesional con la necesaria formación y competencia clínica y científica, elegido por el promotor, que se encarga del seguimiento directo de la realización del ensayo y sirve de vínculo entre el promotor, que es externo al centro sanitario, y el investigador principal, que es un médico del centro sanitario. Cuando estos no concurren en la misma persona, es decir, si es un ensayo independiente o académico, todo se queda en el centro sanitario. Y en ningún caso el monitor debe formar parte del equipo investigador. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el propósito de los monitores es verificar, sobre todo, el derecho y bienestar de los sujetos, que estén protegidos, que se les haya dado su consentimiento informado, que lo hayan valorado adecuadamente y esté correctamente firmado, de que los datos que se han registrado del ensayo clínico sean exactos, completos y verificables, es decir, que se correspondan esos datos recogidos con aquello que se ha registrado en la historia clínica de los pacientes y que el ensayo clínico se lleve de acuerdo con el protocolo, que es el manual, por decir así, por la Biblia de todo ensayo clínico, es decir, cada ensayo clínico tiene su protocolo donde se tienen que especificar de manera muy concreta y definida todas las pruebas que se van a hacer al paciente, cuál es la justificación del ensayo, qué dosis se les va a dar, qué medicamento, qué intervención,
ahí tiene que estar todo recogido y ese protocolo es lo que evalúa tanto el Comité Ético como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Las funciones del monitor, bueno, pues asesorar al equipo investigador durante el progreso del ensayo clínico y de actuación para que sea realizado, registrado y de acuerdo con el protocolo. Los PNTs, es decir, los procedimientos normalizados de trabajo del promotor. Cada promotor tiene sus procedimientos. La BPC son las normas de buena práctica clínica. Y esto no se refiere a normas de tipo asistencial, sino que muchos de los profesionales que trabajan en ensayos clínicos, como los monitores, los study coordinator que veremos después, los project manager y demás, tienen que tener formación en las BPCs. Las BPCs son unas normas para asegurar la ética y la realización de los ensayos clínicos. Y son cursos que generalmente se dan online, que son muy cortitos, que hay que pasar un examen tras la realización del curso y que son exigibles, es decir, no permiten ahora mismo hacer un ensayo clínico sin que se tenga este pequeño curso, ¿vale? O sea que es requisito esencial para todos aquellos que formen parte de la realización de un ensayo clínico. Los monitores, además, elaboran informes tras sus visitas de monitorización a los centros, gestionan la medicación, mantienen los archivos para que todo esté correcto en caso de inspecciones o auditorías y gestionan los acontecimientos adversos con farmacovigilancia. El perfil ideal que tiene que tener un monitor, si alguien se quiere dedicar a ello, bueno, pues un pensamiento analítico, muy buena capacidad de organización y planificación, y una resolución ágil de problemas. Este punto esencial, porque los equipos investigadores de los centros sanitarios van a llamar al monitor pues, muchas veces cuando tengan problemas, cuando no sepan si un paciente es incluible en un ensayo o no, cuando se haya presentado algún problema en el centro que les impida seguir con los procedimientos del protocolo. Que tenga flexibilidad, capacidad de trabajo, que sepa trabajar en equipo, que tenga habilidades interpersonales, que a la vez tenga capacidad formadora para transmitir al equipo investigador del centro las cuestiones que tiene que realizar y que a la vez sea proactivo y tenga cierta iniciativa. Y sobre todo para este puesto, mucho sentido común, porque no es un trabajo sencillo, tienen que ser muy rigurosos porque de su trabajo depende la calidad de los datos que posteriormente serán analizados para ser incorporado el resultado en las fichas técnicas de los medicamentos que todos consumimos y tiene muchísima importancia su trabajo. Bien, el siguiente perfil que vamos a ver es el Project Manager. El Project Manager que veis a la izquierda a continuación del monitor, debajo del monitor. Este perfil puede estar localizado o bien en la sede del promotor, que decíamos laboratorios farmacéuticos u otro tipo de promotores si son independientes, o en el caso de que sean estudios independientes, que estará localizado en los institutos de investigación sanitaria o fundaciones hospitalarias. El gestor de proyecto es responsable de liderar, o Project Manager, Clinical Project Manager, porque Project Manager se usa mucho en la industria. Entonces, aquí hablamos en ensayos clínicos de Clinical Project Manager. Es el responsable de liderar los proyectos de investigación clínica, asegurando que son correctamente desarrollados en todas sus etapas, desde la planificación inicial del estudio hasta el cierre. Es decir, coordina y controla la ejecución del estudio clínico y se hace responsable de que ese ensayo clínico llegue a buen puerto. Se integra en el equipo del promotor, requiere conocimientos legislativos de ensayos clínicos y se encarga de redactar un plan específico para cada uno de los estudios. Para que se desarrolle adecuadamente, se ejecute en distintos centros, es el caso de que sean ensayos clínicos en los que participen varios centros nacionales o internacionales, y que se cumplan los compromisos en tiempo, reclutamiento, calidad y presupuesto. Como responsable de la gestión del estudio en su totalidad, se encarga de asegurar que el mismo se realice de forma eficaz en todas sus fases, incluidas las actividades previas al inicio del estudio en los centros sanitarios y del cierre en estos.
Contribuye al proceso de redacción del protocolo, en aquellos aspectos que incluyan la operativa, la realización del ensayo clínico. Apoya en la selección y evaluación de centros participantes. Establece el plan específico, como hemos dicho, y coordina todos los asuntos regulatorios para que todo se lleve adecuadamente. Coordina, en resumen, junto con el IP, el desarrollo práctico del estudio y establece los canales necesarios de comunicación entre todos los agentes implicados en la realización del ensayo clínico. Supervisa las actividades de monitorización, es decir, cada ensayo clínico tiene un solo Clinical Project Manager y uno o más monitores que se encargan de monitorizar los centros, y todos los monitores son supervisados por el Clinical Project Manager, que se encarga de revisar y comprobar los informes de visita a los centros, desarrollar y gestionar los documentos del estudio, el plan de monitorización, el diseño del cuaderno de recogida de datos y desarrolla el plan de comunicación. Normalmente, lo que muchos monitores, es difícil que profesionalmente accedas ya directamente a la figura de Project Manager, salvo que tengas algún tipo de experiencia previa en ensayos clínicos. Con lo que la carrera profesional suele ser o bien Study Coordinators que pasan a Project Manager o bien monitores que progresan profesionalmente hasta acceder al puesto de Project Manager. Porque, como hemos dicho, que supervisan también las actividades de monitorización, tienen que tener un conocimiento de lo que se realiza en esos perfiles. ¿Qué cualidades tiene que tener un Project Manager? Pues que sea perseverante, que conozca los ensayos clínicos y su ámbito, resolutivo, centrado en alcanzar metas y cumplir los hitos que se hayan especificado, organizado, con alta capacidad de negociación, flexibilidad y con dotes de liderazgo. El siguiente perfil al que accedemos desde nuestro ámbito de formación es el perfil de CTA, el Clinical Trial Assistant. Se trata de una figura esencial en cualquier unidad de ensayos clínicos, ya que sus tareas son de soporte a los ensayos clínicos y son muy demandadas tanto por parte de promotores como por organismos de investigación donde tengan unidades de ensayos clínicos. Requieren conocimientos del ámbito sanitario y de la normativa, ya que en muchas ocasiones se encargan de tramitar las autorizaciones tanto a los comités éticos de investigación como a la AEMS. Se encargan también de gestionar los contratos con los centros participantes y trabajan muy en colaboración tanto con los gestores del proyecto como con los monitores en los estudios en los que esté asignado. Este trabajo acceden tanto profesionales que vienen de formaciones o de estudios del ámbito de la biología y demás, del sector de las biociencias, como personal también con otros perfiles más administrativos, ¿vale? Este es el único puesto al que podrían acceder esos perfiles más administrativos. Todo lo demás tienen que ser grado en ciencias de la salud. Y si os dais cuenta, hay multitud de perfiles profesionales, estamos pasando por algunos de ellos, implicados en un ensayo clínico, y todos aquellos en los que vamos entrando en sus funciones son realizados por profesionales de nuestro sector, de nuestro ámbito. El siguiente perfil que vamos a ver es el Data Manager. El Data Manager es importante tanto para el promotor como para el investigador y puede estar localizado tanto en las dependencias del promotor como en el centro sanitario, en función de los datos que pase. Su función es el traspaso de datos de un sistema de información a otro. Si está trabajando para el promotor, se encargará de los datos que ha recogidos en el cuaderno de recogida de datos, trasladarlos a la base de datos del promotor para realizar los análisis. Si trabaja en un centro sanitario, lo que se encargará es de que esos datos recogidos en la historia, trasladarlos al cuaderno de recogida de datos para hacérselo llegar al promotor. Y es muy importante no confundirlo con el Site Study Coordinator, ya que hace años se solían confundir ambos perfiles, pero no es lo mismo. El Data Manager se encarga de traspasar datos
y registrar datos continuamente, trabaja con ellos. Y en cambio el Study Coordinator es el último perfil que vamos a ver, es un perfil esencial en los centros sanitarios, es ahí donde trabaja. No trabaja nunca en dependencias del promotor, ni de laboratorios, ni de empresas, ni solamente en los centros sanitarios. Muy integrado en el equipo investigador y desde su incorporación está experimentando en los últimos años un gran crecimiento. Y diría que en un 80% este puesto es ocupado por profesionales provenientes del mundo de la biología y demás grados afines. El coordinador o Site Study Coordinator es un trabajo profesional especializado, trabaja bajo la dirección del investigador principal. Mientras que el investigador principal es el principal responsable de la realización del ensayo clínico, el Study Coordinator apoya, facilita y coordina las actividades diarias del ensayo y juega un papel fundamental, esencial, en la realización del estudio. Trabaja con el promotor, trabaja con la institución, trabaja con diferentes servicios que coordina. Si un ensayo clínico realiza pruebas de radiología, habla con radiología, si tiene pruebas de laboratorio, habla y coordina con laboratorio. Es como el nexo de unión con todas las partes que conforman la realización de un ensayo clínico. Por lo general, su trabajo tiene lugar en un solo hospital, aunque según qué situaciones y la carga de trabajo en cada hospital puede asistir a varios a la vez. Y sus funciones dependen de las responsabilidades que le asigne el investigador. Lo que se está viendo es que en los últimos años se ha convertido en una figura indispensable para este y sobre todo en la realización de ensayos clínicos complejos. Además, sirve de mucha ayuda para cuando llega el monitor al centro, que el monitor decíamos que pertenece al ámbito del promotor. Cuando los monitores que son externos acuden al centro sanitario, les es de muchísima ayuda que haya un Site Study Coordinator en el equipo investigador para facilitarles todo aquello relacionado con el ensayo clínico. Tienen que dominar el protocolo del ensayo clínico, facilitan la comunicación, como decíamos, pero además también atienden al paciente. No hacen valoraciones clínicas, ya que eso solamente lo puede hacer un perfil médico, pero sí que le atienden en otras cuestiones, le esclarecen dudas, supervisan la medicación que toman, muchas veces le explican con más detalle los consentimientos informados y al paciente le resulta más fácil acceder al Study Coordinator que muchas veces al médico que le lleva en el ensayo. Se encargan de supervisar la recogida de muestras, asegurar la calidad de los datos, informan a tiempo de los acontecimientos adversos graves. Cuando un paciente en un ensayo clínico experimenta un acontecimiento adverso grave, debido o no al fármaco del ensayo, que muchas veces no es debido, pero hay que notificarlo igualmente. Hay un plazo de 24 horas, con lo cual el Study Coordinator se encarga de que ese plazo sea realizado en tiempo y se encarga de que haya y se cumpla un calendario de visitas para los pacientes. Como hemos dicho antes, pues también coordinando todas aquellas pruebas y procedimientos que tenga el paciente previstas. Este Study Coordinator a veces, bueno, os he puesto aquí la imagen porque sustenta un poco la realización del ensayo clínico en el centro y es a quien le llegan, bueno, pues cuestiones del monitor, cuestiones del promotor, cuestiones del equipo investigador, cuestiones de los servicios colaboradores, bueno, pues por eso os decía que es tan esencial su trabajo y que es el encargado de que montar todo este puzzle de lo que es la realización de un ensayo clínico en un centro sanitario. Hay otros profesionales adicionales a los que hemos visto el CTA, el monitor, el Site Study Coordinator, el Project Manager. Hay otros perfiles, pero son quizá menos vinculados a nuestra formación en biología. Aunque también los hay, tengo que decir, por ejemplo, no farmacéuticos hospitalarios, pero gestor económico. Ahora mismo el gestor económico, nuestro instituto,
que se encarga de todos los aspectos económicos de los ensayos clínicos, es biólogo de formación. O sea que incluso vamos un poco más allá. El Medical Advisor, que es un perfil que se encuentra dentro del ámbito de los promotores, este no se encuentra en los centros sanitarios, es una persona que se forma mucho en el mecanismo de acción de la molécula, de la patología, de formar a los equipos investigadores en los centros y demás, y también es frecuentemente realizado por profesionales de nuestro ámbito. Otro perfil, operaciones clínicas, también está en el ámbito de los promotores y también es un perfil al que podemos acceder, pero he profundizado más en aquellos perfiles que eran más frecuentemente realizados por profesionales de nuestro ámbito. Simplemente quería comentar que todos estos ensayos clínicos que comentábamos al principio y muchos más son realizados constantemente por profesionales como los descritos anteriormente y en su mayoría perfiles realizados con la biología, que desarrollan su trabajo en laboratorios farmacéuticos, CROs, hospitales, asociaciones científicas, institutos de investigación sanitaria, etc. Y su labor es esencial para el desarrollo de los ensayos clínicos y en esta situación de emergencia sanitaria mucho más si cabe. Todas las elevadas exigencias metodológicas, que no hemos entrado a ello porque no era el objeto de esta charla, pero hay mucha exigencia también regulatoria, ética, que gobiernan el planteamiento y la realización de ensayos clínicos, determinan una alta complejidad operativa y es frecuente la necesidad de empleo de importantes recursos en su ejecución y por tanto de muchos profesionales. Es muy importante además la colaboración entre todos los profesionales que trabajamos en el ámbito de los ensayos clínicos y ya os digo que es un ámbito en el que estamos muy presentes todos aquellos que hemos recibido como formación, venimos del ámbito de la biología y de las biociencias. Solo por hacernos una idea de lo que se mueve en este ámbito, la investigación clínica supuso un gasto en 2019, en el caso de la industria farmacéutica, que es donde están recogidos los datos, de 714 millones de euros. Esto en investigación clínica, es decir, para realizar ensayos clínicos en nuestro país. ¿Y cuál es la formación que se requiere para trabajar en este ámbito? Bueno, esto que veis en la diapositiva es lo que formalmente se requiere. Cuando sale alguna oferta de trabajo en este ámbito, profesional capacitado con la necesaria formación y competencia clínica y científica. Y esta cualificación debe estar documentada. Siempre hay que presentar el certificado de que eso es así. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, no he querido poneros másteres específicos para evitar sesgos, que conozco unos cuantos, tengo conocidos en ellos y demás, pero no quería poner algunos y dejarme otros. Pero de manera general os comento que el personal que contratan CROs y empresas y también institutos de investigación sanitaria tiene que tener un máster en ensayos clínicos. Puede ser máster en gestión de ensayos clínicos, máster en monitorización de ensayos clínicos, máster de investigación clínica. Bueno, pues hay muchos nombres en torno a lo mismo, quizá unos más focalizados un poco en la figura de monitor, otros más focalizados un poco en la figura de project manager. Bueno, pues eso existe, está en el mercado. Hace años no era así, porque hace 15 años no había estas formaciones, no existían en nuestro país, pero ahora es requisito imprescindible. Puede ser que casualmente se entre por otra vía porque no se encuentran perfiles en ese momento, se ha sacado una oferta de trabajo, por ejemplo, en un instituto de investigación sanitaria y hay mucha necesidad, sobre todo en determinadas zonas geográficas, pues como la nuestra, ¿no? Saliendo del polo de Madrid, Barcelona, no es tan fácil encontrar profesionales con formación y experiencia en este ámbito. Y os digo porque yo saco ofertas habitualmente para cubrir puestos en ensayos clínicos y en nuestra zona geográfica no es fácil. Pero se solicita tener esa formación específica además para cada ensayo que se inicia, ¿no? Y un poco como ejemplo, he hecho una búsqueda esta mañana simplemente por poneros algún ejemplo. Si se entra
en portales de trabajo y en el buscador se pone ensayos clínicos o investigación clínica, bueno, pues se encuentran multitud de ofertas actualmente abiertas. Aquí mismo tenemos una en nuestra zona, bueno, que la he visto hoy cuando he entrado, pero por ejemplo en LinkedIn, que es una red profesional también que sirve para encontrar trabajo o buscar determinados perfiles. Al meter investigación clínica también salen numerosos puestos. En Lead CRA es lo que llamamos monitor, ¿vale? Es el Clinical Research Associate. Este es un monitor que hemos comentado antes, las funciones que tiene. Ya veis aquí un monitor, técnico de investigación, Medical Scientific Liaison, este es otro perfil, como el Medical Advisor que os he comentado antes, y este es para empresas, laboratorios farmacéuticos. Emplean mucho este tipo de perfiles. Si veis ahí a continuación un Clinical Project Manager, del que también hemos hablado. Bueno, pues tanto aquí como pues, mismamente en Google, empleo de investigación clínica, bueno, también salen muchísimos. Este es un campo muy interesante, ¿no? En el que queríamos profundizar un poquito desde el Colegio Oficial de Biólogos porque es poco conocido durante nuestra formación en la universidad. Es un campo muy enriquecedor, muy bonito de trabajar en él porque se ve la aplicación, es decir, estar participando en un ensayo clínico, además de tener que ser riguroso y hacer un trabajo en el que se ha de ser muy profesional, es importantísimo, porque todos aquellos datos que se recojan van a servir para que luego la población se beneficie de los medicamentos y pueda tratar sus enfermedades. Esto en el caso de enfermedades raras es todavía más positivo si cabe. Y en el caso, por ejemplo, cuando salieron los nuevos fármacos antivirales para la hepatitis C, hubo muchísimos pacientes que se beneficiaron de los ensayos clínicos, se les curó totalmente su hepatitis C, eliminaron el virus y no corrieron el riesgo de desarrollar hepatocarcinomas que ponían en riesgo luego el tener una mala evolución y el tener un desenlace poco positivo. Entonces, se ven muchas cosas, ahora lo vemos también con lo del COVID y solo quería pues, animaros que conocierais un poco también este ámbito, que como os decía, a veces tengo la sensación de que es poco conocido. Trabajamos muchos biólogos y muchos profesionales de nuestro ámbito en los ensayos clínicos. A veces, generalmente, no somos tan visibles como perfiles médicos que lideran los ensayos clínicos y demás, pero sí somos esenciales para su realización. Y bueno, pues solo os quería dar las gracias por vuestra asistencia y animaros a preguntar todo aquello que consideréis. Bueno, Joana, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad es que me imagino que yo y las otras personas que estamos aquí hemos aprendido muchos nuevos términos que no sabíamos que estaban algunos tan relacionados con los ensayos clínicos o que habíamos visto muchas veces, por ejemplo, los CRAS, los Clinical Trial Assistant, el promotor, el Medical Advisor, ¿no? Y que muchas veces pensamos como eso, el Medical Advisor, que no está al alcance de un graduado licenciado de biociencias y después de toda la explicación que nos has dado, pues bueno, que sepáis todos los que no pertenecéis al Colegio de Biólogos que cada semana cuando enviamos el boletín de ofertas de empleo, becas y voluntariado, incluimos todos estos perfiles que están pidiendo y que no hace mucho hicimos una charla sobre Data Manager, Bioinformatician y también cómo son áreas que cada vez están más demandadas y no solo demandadas, sino es que falta gente. Por ejemplo, Data Manager me contaba el chico que dio la charla que es que no hay en Euskadi. En Euskadi conocen a todo el mundo que trabaja en ese área y a veces tiene que venir gente de fuera, ¿no?
Entonces, antes de pasar a las preguntas, me gustaría que las personas que estáis ahora en la charla pongáis en el chat lo que hemos preguntado, si estáis estudiando, qué grado estáis haciendo y en qué curso estáis, y si habéis terminado, pues el grado, el año de finalización y si pertenecéis a un colegio oficial de biólogos, ¿vale? Sí, así os conocemos un poco mejor. Y Joana, mientras las personas que están aquí están escribiendo en el chat, mm, a mí me ha llamado la atención muchas cosas de las que has dicho, pero sobre todo al principio comentabas que somos, las personas que están en ensayos clínicos, deben ser profesionales sanitarios. Sí, es que trabajamos en centros sanitarios. Estamos vinculados con el ensayo clínico al final, como decimos, es obligatoriamente por normativa, se tiene que realizar en un centro sanitario con pacientes y por tanto todos los profesionales que trabajamos, ya no los del promotor, que como decimos el monitor viene externo y demás, pero todos aquellos, study coordinator, ensayos académicos que tengan el monitor aquí en el centro o project manager aquí en el centro. Y yo misma somos profesionales sanitarios. Y actualmente es cierto que en Osakidecha sí que tiene la plaza de facultativo de la unidad de investigación a la que pueden acceder biólogos también. Es facultativo médico técnico unidad de investigación y para acceder a ella no tienes por qué ser médico, sino que está abierto a médicos, biólogos y creo que alguna licenciatura más en ciencias de la salud. Y es indispensable que estemos reconocidos como profesionales sanitarios, porque lo somos, lo somos. Pero realmente hoy en día solamente lo son la gente que ha terminado el BIR o que ha hecho pues una equivalencia al BIR que se hacía hace años, ¿no? Sí, Esos lo que son los pasa, únicos. claro, lo que pasa es que el BIR solo te da acceso a 4 especialidades, en realidad, a microbiología, parasitología, análisis clínicos, bioquímica y otra más, la cuarta, eh, Sí, desde luego está radiofarmacia también, inmunología. inmunología y también creo que la radiofarmacia, pero no hay plazas Pero nunca casi. hay plazas, eso es, Sí, nunca hay plazas. Entonces, al final son esas 4. Todo lo que salga de esas 4, esos 4 sectores y que hayan accedido a esa plaza mediante el BIR, ujú, queda en un limbo. Entonces, sí, tenemos las especialidades, los profesionales que están trabajando en genética, sí, otros que también están trabajando sin haber accedido al BIR, pero que están trabajando en hospitales, no por vía BIR, que me digas, sino mm. por otras vías y están trabajando dentro de los hospitales. Entonces, yo creo que es muy importante que se nos reconozca como profesionales sanitarios. Además, en toda Europa está reconocido, salvo en España, que todavía no está regulado. El ministerio no lo acaba de regular. Mm, Entonces, y toda la gente que está en reproducción asistida, tanto la pública como la privada, también les pasa exactamente lo mismo, además de los de genética, ¿no? claro. Sí, es algo que el colegio va a luchar con todas las fuerzas, porque es súper importante que todas las personas que trabajéis ahí no tengáis luego ningún problema en el sentido de reconocimiento de vuestro trabajo. En el ámbito de los ensayos clínicos, desde luego, son muchos los biólogos y licenciados grados en nuestro ámbito que trabajan en este ámbito de los ensayos clínicos y que están en los centros sanitarios. Claro, sí. Pues mira, ahora hay personas que han comentado que hay gente que ha terminado los estudios, hay gente que, sí, la mayoría han terminado los estudios, o sea que ya incluso han hecho algún máster, es decir, que es gente que ya podría, bueno, pues si se quiere orientar hacia los ensayos clínicos, tu sugerencia ya has dicho que es imprescindible, ¿no? Sí. El tener el máster, que no fue tu caso, porque en ese momento, hace 15 años, eso no existía y tu experiencia como investigadora es lo que suplió esa falta, porque pedían de una empresa privada, solicitaban a alguien para trabajar en ensayos clínicos en Euskadi, y primero estuviste en la privada y luego pasaste al Instituto Biodonostia, ¿no? Si les quieres comentar un poquito.
Eso es. Bueno, hace 15 años, cuando yo empecé a trabajar en ensayos clínicos, no había esas formaciones tan específicas como hay ahora. Entonces, cuando salía alguna oferta de empleo, pues lo que requerían era que tuvieras experiencia en investigación, fundamentalmente, Ujú. ¿no? Saliendo de los grandes focos de Madrid y Barcelona, ¿eh? Sí. Entonces, yo accedía, sí, yo estaba en el laboratorio haciendo mi doctorado y con algo que no tenía nada que ver con los ensayos clínicos. Pero ahora esto ha cambiado muchísimo. Hay formaciones muy buenas, tanto online como presenciales, para formarse en la realización de ensayos clínicos. Son formaciones específicas, además, porque es verdad que de la carrera sales sin saber de ensayos clínicos, con lo cual tienes que tener esa formación extra. Y ahora cuando se saca una oferta de trabajo, lo que se requiere es que tenga el máster en ensayos clínicos, como comentaba antes. Luego, el curso ese de las BPCs sí que hay que tenerlo para participar en un ensayo clínico, pero eso ya luego es accesible, o sea, que es un curso online corto y demás. Lo principal es que se tenga el máster en ensayos clínicos. Mira, sí, perfecto que lo ha recalcado. Hay una persona que ha terminado un máster en ensayos clínicos por la Universidad de De Sevilla. Lo Eh, conozco. Mm, sí, lo conoces, ¿no? sí, Sí, sí. supongo que muchos se podrán hacer online también hoy en día, ¿no? Concreto este de la Universidad de Sevilla es un máster online. ¿Ves? Justo. Vale, Lo está vale, poniendo. vale. Eso es. Sí, hay de la Universidad de Valencia también, o sea, Ujú, hay sí. másters, está el del CSIC también de Project Manager, que también es muy bueno. Bueno, pues hay distintos máster y formaciones y cursos de especialización, porque en concreto el de Project Manager ya es un curso de especialización. Entonces, con estos másteres se puede acceder a distintos puestos. Porque lo cierto es que es un campo en el que hay mucho movimiento profesional, hay muchas rotaciones. Ujú, sí. Además, has dicho que hay varios másters, unos de gestión, otros de monitorización, que de alguna forma están especializando la salida, pero a la vez también supongo que no son compartimentos estancos. Es decir, que uno, una cosa que me gusta decir mucho a todos los estudiantes y recién graduados, que uno puede pensar, como yo pensaba en su momento, que si había estudiado tal especialidad, parecía que toda mi carrera profesional tenía que estar dentro de ese ámbito. Cuando uno se puede especializar, luego aparte con la experiencia, y esos compartimentos no son estancos, es decir, incluso uno que ha hecho medio ambiente podría luego igual meterse en, bueno, igual es un poco extremo, pero bueno, en tema sanitario sí se forma luego aparte con cursos de posgrado o másters, ¿no? Y lo mismo con esto, si uno hace un máster de gestión en ensayos clínicos, igual puede acabar haciendo, trabajando como monitor. Claro, es que al final, cuando sales de la carrera, efectivamente tenemos casos de gente que ha hecho o ciencias ambientales o biología ambiental y luego ha reencauzado su carrera porque no, pues esa vía profesional la ha querido reconvertir, ha hecho un máster de ensayos clínicos y está trabajando de ensayos clínicos. Porque al final, como en la carrera no te dan esa formación, la adquieres en el máster. Pero, Entonces, siempre estás a tiempo de poderlo realizar. Y gente que llevaba también años sin trabajar dentro de la biología o había tenido familia y demás, cuando ha pasado esa etapa, ha realizado el máster en ensayos clínicos y se ha enganchado a esa vía profesional. claro, claro, claro. Y ese va a ir cada vez a más, porque, bueno, pues tanto como tú decías, tanto en la empresa pública como privada, o sea, hay muchísimo movimiento y bueno, es un campo, aparte de que a ti te encanta y te apasiona, Sí, sí, sí. realmente es porque consideras que es un campo que va más, ¿no? Y esa es un poco nuestra función en el colegio de informar a todo el mundo de esas salidas y bueno, una cosa que no hemos comentado y me gustaría decirlo ahora, gracias a las personas que estáis aquí porque habéis comentado vuestro perfil por el chat, que Joana va a compartir con todos vosotros y vosotras su presentación. Ahí tenéis su email
si necesitáis un día contactar con ella o si no podéis contactar con el colegio, pero os vamos a facilitar a través del email mañana tanto el link a la grabación como a su presentación, ¿vale? Y también una cosa muy importante, una pequeña encuesta para ver vuestro grado de satisfacción con la charla y también que nos propongáis más charlas que podáis considerar interesantes, porque bueno, nosotros hemos pensado una serie de charlas y ensayos clínicos. Lo teníamos muy claro que tenía que estar también entre esas charlas como salidas muy importantes en biociencias. Y bueno, pues nos gustaría ahora si tenéis alguna pregunta para dirigirle a Joana, que está ahora esperando vuestras preguntas. Y si no, si quieres recordar alguna cosa, Joana, o algo que igual se te haya podido escapar o así, o algún mensaje final. Sí, yo creo que como mensaje final, animarles a, bueno, ya veo que hay personas que han hecho másteres relacionados y demás entre los asistentes, pero sí que es un campo amplio, muy amplio, mucho más de lo que pensamos, con mucho movimiento profesional, donde a veces los que tenemos que encontrar gente, nos cuesta encontrar gente con esa formación o esa experiencia para poder trabajar y que además, bueno, en el ámbito de la industria que demanda tanto, pues a veces nos deja a los institutos de investigación sanitaria con poca capacidad de poder encontrar a gente. Eso significa que es que hay mucha demanda. Entonces, bueno, que se vea como un campo muy interesante a nivel profesional y también muy satisfactorio. Y con cierta estabilidad, además. O sea que eso también es importante. Muy importante, porque cuando la charla de investigación, pues claro, si uno tiene una beca de 4 años, dices, muy bien, una beca de 4 años, pero ¿qué pasa después, no? Y extrañamente, esa super especialización que se tiene detrás de una tesis a veces no va acompañada de contratos, con lo cual es un absurdo toda esa inversión de tiempo, esfuerzo, dinero, que no tenga una estructura y que eso dé luego unos frutos, ¿no? Y además también la satisfacción del ensayo clínico de que ves que eso tiene un sentido, que no se queda ahí en una tesis en un cajón o, bueno, ahora ya se comparten vía telemática, pero esto tiene una aplicación real, ¿no? El estar cerca de los pacientes hace que veas esa aplicación. Es indudable que es necesaria esa investigación básica, es muy necesaria para ir pasando por las distintas etapas y una de esas etapas es la investigación clínica, que es la realización de los estudios clínicos, ensayos clínicos, los estudios observacionales. Pero es ahí donde ves más ya la aplicación al paciente de todo lo investigado previamente. Entonces, bueno, pues interesante sin duda. Bien, se nota tu pasión como esto, desde el que entraste en ello, te ha enganchado totalmente y que lo que quieres es que más gente se anime y que disfrute como tú estás disfrutando y de esa estabilidad que tienes desde hace 15 años que estás trabajando Sí, en sí. este ámbito. Pues bien, si tenéis alguna pregunta, pues la escribís y si no, pues igual algunas palabras de agradecimiento a Joana, porque realmente altruistamente ha dedicado tanto la preparación de la charla, de la presentación, como hoy a dedicar este tiempo para vosotros y a poner a disposición tanto su presentación como si tenéis alguna pregunta que hacerle pues a través de su email. Y eso, pues mira, ahora están comentando, enhorabuena por la presentación. Muchas gracias, Diana, por tu entusiasmo en tu presentación. Bueno, pues está reflejando lo que realmente has transmitido en esta horita de charla. Y nada, si las personas asistentes tenéis alguna idea también de una charla, pues bueno, pues en la encuesta lo podéis reflejar. Y sin más, pues Joana, muchísimas, muchísimas gracias en nombre del colegio. Y nada, seguimos en contacto y seguiremos organizando cosas. Muy bien, pues gracias a todos y si alguno de los asistentes tiene alguna duda, me puede escribir con total tranquilidad. Ahora dice, muchas gracias, súper útil. Pues esa era también uno de los objetivos.
Pues gracias y detenemos aquí la grabación que podréis ver a partir de mañana. Gracias, Joana. Hasta Un luego. saludo.